Jesús. Maestra Domi, muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme gusto compartir micrófonos contigo esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también por aceptar la invitación y nos complace escuchar este tema muy importante que nos va a estar compartiendo en esta mañana, no sin antes también pasarles nuestros contactos. Nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales como Redmin AC. También nos pueden mandar un saludito, un mensaje o algún otro tema que tengan ustedes de su interés a través de WhatsApp 81 13 78 62 24. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema muy importante. Pues preguntarle primeramente al maestro Víctor, quien es especialista en este tema, iniciar con este concepto. ¿Qué es la violencia? Bueno, Domi, pues mira, la violencia, o mejor dicho, violencias, ya que cuando nos referimos en singular simplemente estaríamos limitando mucho el concepto. Sin embargo, hablar de violencias podemos abarcar muchos tipos, desde cuáles son, dependiendo de hacia quién va dirigida o la naturaleza de la misma. Pero generalicemos el concepto mediante una definición que es sencilla para poderla digerir fácilmente. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Tenemos que tomar en cuenta que la violencia no solamente se traduce en agresiones físicas, sino que también la violencia se manifiesta a través de agresiones psicológicas, lo que se considera también como la agresión verbal, entre muchas otras modalidades de la misma. No sé si alguna vez has escuchado que a una persona se le violenta cuando, por ejemplo, en el núcleo familiar se le limita ingreso económico, por ejemplo. Y también cuando se habla de este tema es violencia económica. Hay muchas formas de violencia que en ocasiones desconocemos y que nos limita a acceder a algún recurso legal cuando estamos siendo víctimas de la misma. Y es muy importante conocer un poco más acerca de la violencia y en este caso especificando las violencias, Domi. Ok, excelente. De hecho, sí sabemos que existen diferentes tipos de violencia. Yo creo que es muy importante en esta mañana, por ahí si nos están escuchando en la transmisión, no se muevan de su lugar, si tienen por ahí alguna libreta, una pluma para que vayan anotando y más adelante el maestro les va a compartir también sus contactos por si alguien desea mayor información. Con todo gusto. Bien, pues me gustaría platicarles o iniciar comentándoles acerca de la importancia de la prevención social del delito y las violencias. Si bien es cierto, hoy en día, más aún con el fenómeno de la pandemia, las violencias se han incrementado muchísimo. Y principalmente la violencia familiar e intrafamiliar, debido a diversas circunstancias que generan tensión en las personas. La tensión se origina básicamente a consecuencia de la necesidad de hacinamiento, que si bien es verdad, a pesar de las alertas y las alarmas por parte de las autoridades en salud, considero en lo personal que la seguridad o la prevención en cuanto al tema de la pandemia no ha disminuido la tensión en el núcleo familiar, ya que al menos en el estado de Nuevo León, muchas de las actividades que se hacían normalmente antes de la pandemia, pues hoy en día están limitadas a hacerse de una forma que no muchas veces es la mejor. Por ejemplo, las clases. El hecho de que la familia conviva todo el tiempo y todo el día en el hogar implica generación de mucha tensión. Y no siempre las familias tienen la ventaja de vivir en un ambiente en el que los espacios sean grandes, por ejemplo, en donde tengan todos los servicios y las comodidades para poder contar con las condiciones más propicias para poder llevar a cabo
el tema académico en el lugar. Entonces, esta situación y el hecho de el limitante de poder salir, el esparcimiento, la válvula de despresurización, que pudiéramos decirlo, es el hecho de salir los fines de semana, convivir, jugar, en el caso de las niñas y los niños con los amiguitos, pues no se está dando y está generando mucha tensión en el núcleo familiar y se están detonando conductas violentas que incrementan las cifras. Domi, es muy importante tomar en cuenta que la población en su gran mayoría está pasando por momentos complicados y es muy importante identificar cuáles son estos comportamientos que están generando tensión y si es necesario acudir con un psicólogo o una psicóloga para poder solicitar ayuda en ese sentido. Por eso es tan importante hablar acerca de la prevención del delito y conocer pues cuáles son los factores que propician que se generen factores de riesgo y factores de protección para que en este caso los segundos, que son los factores protectores, incidan en los factores de riesgo y disminuyan el estrés para evitar o disminuir enormemente la posibilidad de generar tensión que se va a ver traducido en el hecho de que se cometan conductas violentas que pueden ir escalando conforme va transcurriendo el tiempo y si esto no se controla, pues puede detonar en una situación que no quisiéramos que pasara, que pudiera llegar incluso a los golpes y peor aún pasar por ello hasta pues, la pérdida de la vida de las personas, hablando ya en el extremo de la situación. En este caso, quiero comenzarte hablando del modelo ecológico como base para el diseño de estrategias en materia de prevención social del delito y las violencias. Esto es muy importante, Domi, ya que el modelo ecológico nos habla acerca de que nosotros como sociedad, como personas, nos desenvolvemos dentro de sistemas que están dentro de otros sistemas y que moldean al final del día cuál es la forma en la que yo reacciono a los acontecimientos que pasan a mi alrededor. Cuando nosotros hablamos acerca del modelo ecosistémico de la violencia, me gustaría que echáramos una mirada a los diferentes elementos que configuran este modelo. ¿Cuál es su composición, la estructura y el entorno y sus relaciones? La violencia, Domi, es el resultado de la relación de estos elementos personales, interpersonales, familiares, comunitarios y sociales que interactúan todos entre sí y que al final generan o moldean en las personas una personalidad y un comportamiento, Domi. Excelente, yo creo que eso es muy importante, pues saber de cómo se genera o qué factores generan este tipo de violencia y bien como lo está compartiendo ahorita, maestro, es importante primero identificar desde dónde surge todo esto para poder buscar como las estrategias y tratar de erradicar este tipo de violencia, porque pues sabemos que hoy en día y pues que siempre ha existido la violencia y aún mayor ahorita con lo de la pandemia incrementó más diferentes tipos de violencia. Entonces no sabemos que no solo los golpes, sino que también muchos abusos sexuales hacia niñas, niños. Entonces sí está muy, muy crítica esta situación y yo creo que sí es importante pues escuchar también esta parte que nos va a estar compartiendo cuáles son esos factores que genera la violencia. Claro que sí, Domi, sin lugar a dudas, tenemos que tener las antenas, como bien dicen, pues bien paraditas, muy alertas, para poder identificar todos estos factores que nos están llevando a cometer conductas antisociales que pueden traducirse en conductas delictivas. Y por eso es tan importante la prevención, más allá que la reacción. Cuando hablamos de prevención, implica hacer una serie de estrategias que también requieren inversión, Domi, y que se pueden trabajar desde la esfera gubernamental y desde la esfera social, que es muy importante. En cuanto al gobierno, es muy importante que los gobernantes entiendan que el hecho de invertir en la prevención social del delito y las violencias no significa que van a ver los resultados de forma inmediata. En ocasiones, al gobernante le interesa mucho, y es muy válido,
poder ver los resultados de cuáles son las acciones que su gobierno está ofreciendo a su ciudadanía. Y ellos optan por muchas actividades necesarias, sin lugar a dudas, acciones muy importantes y trascendentes, como es la obra pública, por ejemplo, que pueda verse a lo largo de 6, 8 meses el resultado, ¿no? El resultado traducido y materializado, por ejemplo, en una obra, en una pavimentación, en la introducción del sistema del drenaje, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones el hecho de invertirle a la prevención social del delito es algo intangible, que probablemente no pueda verse, me refiero en el sentido estricto de lo material, pero sí se va a ver a lo largo del tiempo, a mediano y largo plazo, en el comportamiento de tu sociedad. Entonces, la ciudadanía debe entender también que sus gobernantes al momento de que deciden invertir en el tema de la prevención y que le invierten mucho dinero, muy probablemente ellos no van a ver los resultados de su trabajo durante su administración. Probablemente dentro de 6 años más es cuando se va a ver el impacto del esfuerzo que se hace en el momento, ¿sí? Por eso es tan importante y lo hablo en este momento en el que nos encontramos en una situación de campañas, y ojalá que las personas que están contendiendo por un cargo de elección popular le pongan mucha atención al tema de la propuesta en materia de la seguridad, pero específicamente en materia de la prevención social del delito y las violencias, que en sus áreas, en sus administraciones, tomen en cuenta que deben de fortalecer sus áreas, sus coordinaciones o sus direcciones de prevención del delito, para que al final puedan ofrecer estas estrategias que realmente impacten a la sociedad a la cual van dirigidas. Y bueno, continuando con la ruta que iniciamos hace un momento, en cuanto a la teoría de los sistemas, primero tenemos que entender que todo ser humano es dinámico. Todos como seres humanos somos dinámicos y estamos en constante desarrollo. Esto que les estoy platicando en este momento son 2 de los principios fundamentales de los modelos ecológicos del modelo ecológico de la prevención social del delito y el modelo ecológico de las violencias. En el número 2 tenemos que toda persona se desarrolla dentro de un ambiente cambiante, lo cual permite identificar, volviendo al tema medular que estamos abordando, nos permite identificar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Por lo tanto, damos con estos 2 elementos tan importantes que son los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo, Domi? Bien, los factores de riesgo son aquellos aspectos que amenazan el desarrollo integral y pueden causar daño a las personas. Es decir, todas aquellas circunstancias, tanto internas como externas del ser humano, que generan un riesgo de que se pueda llegar a cometer una conducta violenta o delictiva, o que puedan llegar a afectar a las personas en su integral desarrollo. ¿Y cuáles son los factores protectores? Son aquellos que inciden o contrarrestan los anteriores, y son aquellos aspectos que al potenciarlos reducen el riesgo y promueven el desarrollo de los individuos y de la colectividad. Entonces, las estrategias de prevención social del delito y las violencias tienen que estar basadas en el reforzamiento de los factores protectores. El hecho de que dentro de las metas o los objetivos de las estrategias esté la reducción del delito, creo que va a ser un efecto colateral, es decir, o un efecto que va a ser producto precisamente del reforzamiento de los factores protectores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, bueno, en base a lo que acabamos de platicar hace un momento, de la persona y cómo es que la persona nos integramos y nos desarrollamos como personalidad y como seres humanos que formamos parte de una sociedad. Bien, veamos estos sistemas, que son a lo que nos referimos cuando hablamos del modelo ecológico. Nos referimos a sistemas sociales. Por ejemplo, te voy a hablar del macrosistema. ¿Cuál es el macrosistema, Domi? Es el entorno social. Son los marcos culturales o ideológicos
que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden. Es, por ejemplo, Domi, el momento histórico en el que se desarrolla cada individuo. Y ponemos nuevamente el ejemplo de la pandemia. El entorno social, que se le conoce como macrosistema, y que habla acerca de los momentos históricos que la persona vive y que van significando en su desarrollo, pues es precisamente, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes de hoy, y te pongo un ejemplo personal, mi hijo entró a la secundaria, pero no la conoce físicamente. El tema de la pandemia lo llevó a él a pasar del aula, como a la mayoría de todos los estudiantes, a estar desde una pantalla tomando sus clases, y ya está a un trimestre de terminar el primer año de secundaria. ¿Crees tú, Domi, que esto impactará socialmente en el desarrollo de mi hijo y de todos aquellos jóvenes, niñas, niños, adolescentes que están cursando la educación en línea, y que en este caso particular hablamos del primer grado de un tercer escalón de educación básica? Por supuesto que le va a afectar. De hecho, al momento de regresar a las aulas, que esperemos sea pronto, ya que el tema de la pandemia disminuya, ellos van a tener problemas y van a ser serios para poder volver a adaptarse a su entorno, a su macrosistema, ¿sí? A la ideología del sistema educativo, de sus maestras y maestros, de sus compañeras y compañeros, y habrá en ellos conflictos internos que van a tener que abordar, y dependiendo de la fortaleza y la capacidad de resiliencia que ellos tengan y que hayan adquirido en la educación y en el seno familiar, podrán enfrentar o no estas circunstancias. Hablamos de una enorme deserción educativa en las escuelas, ¿sí? Bien, pasando al siguiente sistema, que vamos del mayor al menor nivel, es el entorno comunitario. Anteriormente hablábamos de ideologías, de lo que sucede históricamente, lo que puede llegar a afectarme, ¿verdad? Tanto en mi desarrollo como en mi comportamiento. Ahora lo voy a disminuir un poquito más y me voy a referir al entorno comunitario, Domi. El entorno comunitario es el exosistema. Son los entornos propiamente que conforman mi alrededor más cercano. Puede ser uno, pueden ser varios, en los que las personas en desarrollo no están incluidas directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la persona sí está incluida. Por ejemplo, el barrio. Vamos a pensar que yo vivo en una colonia común y corriente, en la que existen vecinos de todo tipo, y que pues probablemente en la calle en la que vive una familia no tan funcional como esperáramos como sociedad, y al momento de que yo tengo interacción con mi entorno, pues me doy cuenta que ahí se gesta la violencia familiar, existe el consumo de drogas, la prostitución, etcétera, etcétera. No necesariamente me va a afectar directamente a mí, y el hecho de que su comportamiento vaya a generar un cambio radical en el mío, pero sí ese entorno también me jala. Es como un imán que al final me estira en base a los lazos y vínculos que yo genero con las vecinas y los vecinos, y puede llegar a arrastrarme a mí a también formar parte directa o indirectamente de esos vicios que queremos evitar, obviamente. ¿Cuál sería un factor de riesgo en el entorno comunitario? Por ejemplo, la cultura de la legalidad o la cultura de la ilegalidad que se vive a mi alrededor, más cercano, en el entorno comunitario, en las calles en donde yo vivo, con la gente que yo trato, etcétera. La corrupción, la violación, etcétera, ¿sí? Pasando al siguiente sistema y el entorno aún más reducido, es el entorno relacional, Domi. En este caso nos referimos al mesosistema, que comprende las interrelaciones de dos o más entornos que son conocidos, Domi, como microsistemas, en los que la persona en desarrollo participa. ¿Y cuáles son algunos de los factores de riesgo que podrá encontrarse en un mesosistema? Ahí ya estoy hablando de lo que pasa directamente a mi alrededor,
dentro de mi núcleo familiar, por ejemplo, y entre los grupos más cercanos a mí, llámense los amigos más cercanos, los que compañeritos de mi escuela, los amiguitos del barrio, con la gente que ya convivo directamente, no como en el ejemplo anterior que te dije, que son los vecinos que veo y de los que me doy cuenta que pasan casos de violencia o que consumen alguna sustancia. No, ya me refiero a lo que pasa directamente a mí en mis grupos cercanos, como por ejemplo un factor de riesgo es la violencia familiar a mi alrededor, la presión de pares o grupos como en las escuelas, que los grupitos pues obligan a las personas a que formen parte de sus grupos, pues incitándolos a que se fumen un cigarro, por ejemplo, o orillándolos a que le provoquen violencia escolar a otro compañerito, y de esa manera comienzan ellos a generar esos lazos y me están afectando a mí. Los amigos, la violencia en el noviazgo, la de pareja, etcétera. Y por último, Domi, quiero platicarte del sistema, pues ya que está en mí, que es el entorno individual y que se le conoce como el microsistema. Y el microsistema se refiere a todas las actividades, roles y relaciones interpersonales que uno como persona ya experimenta directamente y que marcan la pauta acerca de tu comportamiento. Entonces, recapitulamos. El entorno social, la ideología, lo que pasa, lo que veo en la televisión, lo que me afecta directa o indirectamente, lo que me genera tensión emocional, lo que me deprime, lo que me emociona. Por ejemplo, el incendio en la sierra aquí en Santiago, Nuevo León, me entristece, veo las noticias, me deprime, la violencia cómo sube, eso me está afectando, ¿sí? Pero no directamente. Después, entorno comunitario, ya lo que pasa a mi alrededor, que no directamente me afecta, pero sí me puede jalar como un imán, ¿sí? Hacia lo que no quiero pasar. Después, algo más directo que es el relacional, y por último, el individual, que es lo que ya depende de mí, lo que yo vivo conmigo mismo y la violencia que puedo yo llegar a generar o recibir ya desde mis círculos completos y totalmente directos, Domi. ¿Tendrás alguna pregunta? Excelente información que está compartiendo, la verdad está muy interesante. Espero que por ahí tengan a la mano una libreta para que vayan anotando. La verdad, esta información es muy importante porque de aquí podemos identificar esos factores que de ahí surge la violencia o las violencias más bien. Entonces, pues vayan por ahí anotando y nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias. Muy bien, estamos de regreso en nuestro programa Cosmovisiones a través de Libertad 102.1 FM. Les recuerdo con ustedes Domi Bautista y nuestro invitado especial, el maestro Víctor Jesús Salas Valdés, quien nos está compartiendo este tema muy interesante, el modelo ecológico como base para el diseño de estrategias en materia de prevención social del delito y las violencias. Y como ustedes pueden escuchar, es una persona pues muy experto en este tema y la verdad esta información es sumamente importante. Adelante, maestro, le seguimos escuchando, que nos siga compartiendo. La verdad está muy interesante saber más de esta información. Gracias a ti, Domi, por la invitación, y para mí es muy importante continuar haciendo el esfuerzo. En realidad estamos generando prevención social del delito porque pues tu amable auditorio nos escucha y puede llegar a identificar algunas cuestiones que lo van a llevar a razonar acerca de comportamientos que le sucedan o que le sucedan a algún amigo, al amigo de algún amigo, y poder orientarle para que busque ayuda, que es lo más importante. Bien, retomando el tema, Domi, pues hablemos acerca de estos factores que son aquellos precursores o detonantes que pueden llevar a una persona a cometer una conducta antisocial. Y es importante identificarlos porque podemos coartar estos comportamientos a través de estrategias focalizadas que permitan a las personas no desarrollar
trastornos psicológicos, si me permites la expresión, que puedan llevarlos a cometer alguna conducta antisocial, violenta o delictiva en el peor de los casos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos factores, cuáles son algunos rasgos, cuáles son algunas características que pudieran llegar a permitirnos identificar que algo está mal? ¿Sí? Muy bien, pues mira, si por ejemplo, desde la infancia la persona golpea a otras personas, por ejemplo, el niño que detectamos que tiene cierta, pues digamos, comportamiento violento hacia o contra los animalitos, por ejemplo, ¿sí? Esto es muy importante que lo identifiquemos. Cuando veamos que desde niño existe esa incitación hacia infringirle algún daño a algún perrito, a algún gatito, bueno, son factores de riesgo que pueden desencadenar en conductas violentas. Cuando el niño o la niña o la persona comienza desde temprana edad a tener muchas peleas entre pares, cuando comienza a ver conductas como robar, como hacer daños a su propia propiedad, válgame la expresión, o a la propiedad de los terceros. Esos son factores muy importantes que tenemos que identificar, y como criminólogos, como criminólogas, pues son lo que nos da la pauta para poder entender un poquito el comportamiento cuando ya las personas están cometiendo conductas violentas. Y por lo general, cuando hablamos de los adultos, pues han tenido un historial de violencia que en su mayoría de los casos se comparte hasta cierto punto, en cuanto a que han sido víctimas de mucha violencia por parte de sus padres principalmente, o si no son sus padres, pues pueden ser los familiares directamente en la primera línea consanguínea, que es lo peor, que podrían ser los tíos, que podrían ser ya los primos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es alguno de estos factores entre los adolescentes, principalmente los jóvenes? Si los padres ejercen violencia física o emocional contra ellas, contra ellos, es muy importante identificarlo, y es un factor de riesgo, y que ahorita en el tiempo de pandemia pues se da mucho, porque pues los padres se desesperan, o las madres, o quienes están al cuidado de ellos y al pendiente de las tareas. ¿Estás de acuerdo que pues no somos maestras ni maestros? ¿Estás de acuerdo que nosotras y nosotros pues no fuimos educados para enseñar, y al final tratamos de sacar adelante a nuestros hijos? Pero es cuando te das cuenta y admiras a los maestros y su capacidad de tolerancia y su capacidad de hacer que las niñas y los niños realmente puedan pues llevarlos a adquirir los conocimientos. Pero vaya, ellos han estudiado mucho, y no es lo mismo tratar de enseñar con la experiencia a haber estudiado estrategias didácticas. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces pues se da mucho la violencia. Si existe presencia de violencia en la pareja, ya cuando nos referimos a adultos, pues un factor de riesgo que puede propiciar más violencia. Si hay un consumo de alcohol, algún consumo de sustancias, casi por lo general está ligada a la violencia. Y si existe una percepción negativa del ambiente familiar, también son factores de riesgo. Entonces, digo, por mencionar algunos de ellos, Domi, que hay muchísimos, pero yo entiendo lo corto que es nuestro tiempo, pues quisiera pasar un poquito para seguir hablándoles a ustedes acerca de lo que está compartiendo el maestro. Yo creo que sí es muy importante para aquellas personas que nos están sintonizando. Es importante detectar esos factores de conducta de sus hijas, hijos. Como bien decía el maestro, nadie nace siendo, o sea, padre, que nazcas con un manual de instrucciones de que te diga, esto debes de hacer para educar a tus hijos o tus hijas. Nadie nace sabiendo ser padre, pero yo creo que sí es importante identificar estos factores para tratar de prevenir este tipo de violencias que más adelante pueda afectar a sus hijas o sus hijos. Adelante, maestro. Gracias, Dome. Sin lugar a dudas. Y bien, quisiéramos hablar tanto acerca de este tema, pero bueno, continuemos un poquito más, a ver hasta dónde nos alcanza, esperemos que mucho, pero sí me gustaría abarcar el tema de los retos a los que nos estamos enfrentando en este 2021, en la época de la pandemia del COVID-19, y me gustaría pues plantearte tres retos a los que nos estamos enfrentando. Justamente le iba a preguntar eso de los retos, pero excelente. Genial, pues vámonos directamente a ellos. Primero es la preocupante participación de la mujer en delitos de robo y homicidio, Domi. El segundo es la alarmante sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Y el tercero es el incremento de las enfermedades mentales a consecuencia del aislamiento y el hacinamiento social derivado de la pandemia. Sin lugar a dudas son temas que nos están pegando muchísimo, entre muchos otros más, pero que los retos en la prevención están ahí. Tenemos que centrarnos en ello, pues para evitar de que se salga de control. Si bien es cierto el feminicidio, la violencia de género o contra las mujeres, en este caso particular, porque también la de género es hacia los hombres, se está incrementando mucho, particularmente en el tema de la mujer, pero así como se incrementa la violencia contra las mujeres, también es muy preocupante el hecho de la participación de las mujeres en la delincuencia, ¿sí? Y bueno, pues para hablar de eso yo quisiera manejar algunas cifras para que nuestra audiencia pues sepa de dónde basamos nuestro comentario, ¿sí? De acuerdo a algunos investigadores, la evolución de la conducta delictiva femenina, así como su crecimiento, se encuentra constantemente en movilidad. En las últimas décadas, Domi, el delito de la mujer ha aumentado firme y progresivamente. Esto es muy preocupante. En una proporción de 1 a 50, y te voy a explicar cómo es esto, de 1 a 50, es decir, por cada 50 varones que cometían un delito que están en un centro penitenciario, había una mujer. Después se escala a que por cada 20 varones había una mujer. Luego, por cada 5 varones había una mujer en relación al hombre, especialmente en países de Latinoamérica. Y estas son cifras que una autora de libros de criminología que se llama Marchiori en el año 2000 fue la que nos habló de esto. Pero quiero platicarte acerca de uno de los estudios más recientes que se ha hecho en nuestro país, y fue en el estado en Jalisco. En Jalisco, en el año 2000, se registró un incremento del 220% en adelante, según un estudio que hizo Navejas en 2007. Según la investigación de Navejas, respecto a las conductas antisociales y delictivas más comunes en la mujer, se indica un máximo en aquellas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años, siendo, fíjate bien, el robo, las lesiones y la prostitución los problemas más significativos. Se tiene registro que las primeras investigaciones sobre la mujer delincuente se hicieron en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que fue en París, Francia, teniendo actualmente una gran área de oportunidad en cuanto a documentar este fenómeno, y más aún en nuestro país, que por lo regular tenemos esa enorme carencia de contar con datos para poder lograr comprender, pues en este caso, este fenómeno de la violencia y muchos otros más, y poderlo atacar precisamente generando estrategias preventivas que nos permitan atacarlo. Pero yo no puedo entenderlo, yo no puedo atacarlo si no sé a qué me estoy enfrentando. Es sencillo, es como un médico. Es como un médico. No puedes tú llegar con el doctor y sin decirle nada que te dé un diagnóstico. Es más, el doctor todavía una vez y que te escucha y que te examina físicamente, te va a pedir que te hagas estudios. Pueden ser estudios de sangre, etcétera, etcétera. Así nosotros, en cuanto a la violencia, necesitamos tener información y datos para poder generar un diagnóstico. Algunas de estas preguntas deben explorarse profundamente para comprender mejor este fenómeno. Y por ejemplo, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con esto? Es decir, retomando el tema de la mujer, por ejemplo, si estoy viendo que se está incrementando un 220% de 1998 al 2015, ¿qué está pasando? Cuando teníamos una mujer por cada 50 varones en la cárcel, hoy en día puede llegar a tener 1 por cada 5, específicamente hablando del penal de Jalisco. No quiero generalizar porque el estudio se hizo en Jalisco, pero en Jalisco hasta el 2015 se tenía, estadísticamente hablando, una mujer por cada 5 hombres, cuando se tenía una mujer por cada 50, 220% de incremento. ¿Cómo podemos entender este comportamiento para poder generar estrategias para prevenirlo? Pues es decir, tenemos que responder a las interrogantes que son: ¿qué aspectos de la herencia poseen en su persona estas mujeres que están cometiendo, o cualquier persona, ¿sí?, que está cometiendo ese tipo de conductas que le llevan a prisión? ¿Cómo fueron las etapas de su vida? ¿Qué vicios tienen estas personas? ¿Cómo han sido sus relaciones interpersonales y sexuales? ¿Cuándo y por qué cambió su conducta?
¿Qué tanto ha influido en ella la cultura y su educación? ¿Hasta qué grado educativo cursaron en la escuela? ¿Qué tipo de problemas psicológicos padece? Si existiese o no un registro o un historial clínico al respecto. De este diagnóstico, ¿qué nos sirve para proponer la prevención criminal femenina y de cualquier tipo? Es decir, son preguntas que pueden llegar a hacerse en diferentes conductas. Según García, en el año 2011, la problemática de la mujer delincuente es una de las más difíciles de analizar, desde el punto de vista criminológico, por la carencia de estudios y de investigaciones que no tenemos acerca de su conducta. Opiniones como las de Lombroso, Ferri, Garófalo, que son grandes pensadores y precursores de la criminología, mencionan que las causas que brillan a la mujer a cometer actos delictivos son de tipo interno. Otros pensadores como Freud, Marchiori y Quirós Cuarón, por ejemplo, analizan los factores psicosociales como detonantes, pero hay muchas otras posibles razones por las que las personas cometen delitos, particularmente las mujeres en este caso. Algunas teorías modernas donde lo social prevalece como principal motor que provoca conductas delictivas en las mujeres, como aquellos estudios presentados por Rodríguez Manzanera o Nicéforo en este caso, pues nos refieren diferentes circunstancias. Pero en conclusión, Domi, las causas, se ha llegado a un, digamos, a un acuerdo generalizado, si me permites la expresión, de que las causas son policausales. Es decir, y quiero ser muy específico en lo que voy a mencionar, un factor de riesgo no significa que la persona va a cometer una conducta violenta o delictiva. Voy a ponerte un ejemplo muy particular. En la casa en donde vive el pequeño de 7 u 8 años, por ejemplo, no existe un ambiente de violencia intrafamiliar, pero existe una libertad muy particular en la que los papás ponen poca atención en los videojuegos que el niño o la niña está jugando, por ejemplo. Y digamos que el niño o la niña juega un videojuego que ha sido muy criticado, que se llama Grand Theft Auto, que es un videojuego pues en donde el comportamiento de los personajes es violento, es delictivo, se trata de, hay manejo de drogas, etcétera. No porque el niño o la niña juegue ese tipo de, o se exponga a ese tipo de violencia gráfica, significará que va a convertirse en un delincuente cuando crezca. Tampoco estoy justificando y les estoy aconsejando que dejen jugar a sus niñas y a sus niños ese tipo de videojuegos. Si lo pueden evitar, qué mejor. A lo que yo quiero llegar es que un factor de riesgo no puede ser el causante. Es decir, se requiere de una cantidad de factores de riesgo que se acumulen y que al final detonen en una conducta violenta. Ahora, te voy a cambiar el escenario, Domi. Si el niño está expuesto a este tipo de violencia gráfica y es un factor de riesgo, ¿estás de acuerdo? Y además existe violencia entre sus padres, es decir, el niño o la niña se expone a constantes peleas entre sus padres, agresiones físicas, verbales, estamos hablando de que se acumuló un factor de riesgo adicional. Aunado a esto, hay consumo de drogas legales o ilegales en la familia. Aunado a esto, el niño o la niña sufre violencia en la escuela. Y te puedo seguir enumerando factores de riesgo que al final, todos estos acumulados, van a crear una tensión muy particular y va a desencadenar en una conducta violenta que puede llegar a traducirse ya en la comisión de hechos violentos o delictivos, Domi. No sé si hasta aquí fui claro en mi explicación. Es decir, los factores por los que en este caso particular la mujer comete este tipo de delitos es policausal. Y es muy particular entre cada una de ellas. Lo importante es atacar estos factores de riesgo, reducirlos y generar protectores. Si yo puedo que el niño o la niña no se exponga a esos videojuegos, no los expongo. Y les voy a dar factores protectores como el diálogo familiar, el hecho de convivir con ellos, jugar con ellos y tener una comunicación que permita que todo este tipo de factores de riesgo no les afecten, Domi. Claro, yo quisiera retomar un poquito sobre la delincuencia femenina, como bien lo mencionabas, cómo identificar o por qué se da esta delincuencia femenina.
No vayamos lejos. Aquí en Nuevo León sabemos que por el tiempo de pandemia, como dices, cuáles son los retos que hemos enfrentado a través de esta pandemia que inició desde el 2019 y actualmente seguimos en esto. Creo que fue cuando mayor delincuencia incrementó. ¿Por qué? Porque hubo muchos desempleos, muchos despidos, y especialmente también a las mujeres fueron desempleadas. Entonces creo que también es como un factor que provocó que se aumentara más este tipo de delincuencia. Y lo comparto también desde mi experiencia, iniciando este 2021, mencionando también la zona para que también aquellas personas que viajan en camión, así como yo, tengan mucha precaución, mucho cuidado, y ojalá también pues el gobierno pusiera más seguridad en ese espacio, el Obelisco. No sé si por ahí conoce, maestro, el Obelisco, pero es un lugar donde se concentran muchas personas para tomar el camión y dirigirse a diferentes rutas. Y yo también tomo ahí el camión. Entonces, en enero fue cuando a mí me robaron el celular, y precisamente las que están ahí robando en ese espacio son mujeres. Son mujeres que también a veces te cuestionas y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué está viendo eso, y por qué mujeres entre mujeres? O sea, digo, no debe de ser eso, pero también analizando la situación de la pandemia está aumentando, y no solo he sido yo la única que le han robado el celular, ha habido más robos, carteras, dinero y más celulares. Muchas personas han estado perdiendo o le están robando en ese espacio. Yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta y considerar también ese espacio del Obelisco para que haya mayor vigilancia, para poder prevenir este tipo de delincuencias, y también pues ver esta situación que está afectando la pandemia. Este desempleo está generando mayor delincuencia, mayor violencia. Entonces, y también pues se ha aumentado los feminicidios también, sin decir también la cantidad, pero ha aumentado mucho feminicidios también por parte de las mujeres. Entonces, pues hay que ver como toda esta magnitud que se ha estado viviendo. La pandemia siento que trajo mayor, o al menos pudimos identificar más delincuencias, más violencias, pues en esta actualidad. Pero pues igual hay que tomar en cuenta pues esta información que nos ha estado compartiendo el maestro. Sabemos que pues ya casi vamos terminando, pero todavía hay espacio. Así es que quisiéramos escuchar, maestro, que nos compartiera algunas estrategias para la prevención pues del delito. Bueno, pues mira, algunas, te voy a platicar qué es lo que en Sinergia Social para la Prevención estuvimos haciendo en el año anterior a la pandemia, o previo a la pandemia, en el que la sociedad organizada pues nos dimos a la tarea de acercar a la comunidad, principalmente en las regiones, en el municipio de Santiago, que es en donde nos desempeñamos, acercarles a las niñas y a los niños principalmente actividades deportivas y culturales que permita sacarlos de estos entornos violentos en los que comúnmente se desenvuelven, para acercarles actividades muy particulares que permitan en ellos fortalecer mucho la resiliencia, el autoestima, el hecho de fortalecer en ellos el deseo de alcanzar las metas que se propongan, siempre de una forma correcta, ¿verdad? En la sociedad. Y pues bueno, híjole, hemos hecho muchas actividades, pero principalmente tendrían que ser focalizadas. Déjame te platico. Antes de la pandemia, te voy a platicar una estrategia muy particular que hicimos. Lanzamos una convocatoria ya en el 2018 y en el 2019, pues nos dimos cuenta que aquí en Santiago, como en muchos municipios del estado y en general en el país, pues uno de los deportes más populares es el fútbol. De eso estamos seguros, y es un deporte muy popular, principalmente en las zonas en las que pues existe mucha incidencia, ¿no?, de conflictos familiares,
de conductas violentas, y decidimos organizarnos como sociedad y lanzar una convocatoria para que pudiéramos tener un torneo de fútbol en el que, primero, si no existían los equipos de fútbol, pues buscar armar los equipos de fútbol representativos de las colonias para poderlos inscribir a este torneo, y luego pues ya la parte de la logística del torneo, pues uno de los compañeros de Sinergia Social para la Prevención se hacía cargo, que le mando un saludo, se llama el entrenador Luis Reyes, y él se encargaba de hacer el tema de la logística del torneo. Involucramos al gobierno también a participar, involucramos a la sociedad civil también a participar, porque desde que la sociedad civil lanzamos una iniciativa como esta, tenemos que no solamente buscar que las niñas y los niños se vayan a correr tras una pelota, a jugar un partido de fútbol y listo, ¿no? Sino que nosotros, con una visión criminológica preventiva detrás, lo que queríamos era, primero, o entre algunas otras de las razones, generar en las niñas y los niños participantes o los jóvenes participantes un sentido de identidad y pertenencia a la comunidad en la que viven. Es decir, que en base a todos los aspectos positivos sientan orgullo y se identifiquen con su comunidad de forma positiva. No queremos que ellos se estigmaticen o los etiqueten con los aspectos negativos de su comunidad, sino todo lo contrario, que ellos tengan el antídoto para contrarrestar este fenómeno social del estigma, y que salgan adelante empoderándose y obteniendo este sentido de identidad y pertenencia. Bien, buscamos eso en ellas y en ellos. Buscamos tener una participación entre sociedad, empresa y gobierno, que es lo que nos fortalecerá, porque a veces exigimos y esperamos del gobierno que sea el responsable de todo, cuando la responsabilidad es compartida, y tenemos que entender que como sociedad debemos de poner el 50% para que el otro 50% llegue. Bien, no quiero hacer muy largo esta plática, pero quiero decirte que durante este torneo, que fue 2018 y 2019, e incluso creo llegamos hasta el 2020, antes de la pandemia, logramos que, como parte de los requisitos de inscribirse al equipo de fútbol, tanto las mamás y los participantes tenían que recibir pláticas preventivas, tanto de resiliencia, de trabajo en equipo, de valores familiares, para participar. Y al final, el equipo que quedaba campeón, gracias al Club de Fútbol Monterrey Rayados, a quienes les mando un afectuoso saludo, especialmente a Aida Malpica, que es la gerente de participación social de Club Monterrey Rayados, pues en sinergia, valga la palabra, que es el nombre de nuestra asociación, logramos que el equipo que ganaba en nuestros torneos, tanto en la edición desde 2018 a la 2020, iba al estadio de los Rayados, al palco oficial Rayado, a ver un partido de fútbol de local de los Rayados. Imagínate, Domi, tú, lo que sentían las niñas y los niños que participaban en el torneo. Porque aparte, nuestro torneo era inclusivo. En nuestros torneos, en nuestros equipos de fútbol, participaban niñas y niños. Era mixto. Entonces, ahí trabajábamos la inclusión, y ellas y ellos, desde el estadio, desde lo más alto del estadio, veían posible que podían alcanzar su sueño. ¿Qué hacíamos, Domi? Generábamos factores protectores en ellas y en ellos, y les decíamos a través de mucho simbolismo que podían lograr lo que se proponían, que si se esforzaban y hacían las cosas bien, lo iban a lograr, y que lo mejor era la disciplina, el trabajo duro y el hecho de superar las adversidades que se les presentaban. Ese es un ejemplo de una estrategia preventiva que puede ser documentada, que puede ser que detrás de ella debe haber muchos datos que nos permitan poder entender mejor el comportamiento y sacar adelante a nuestra sociedad. Excelente, pues yo creo que son muy buenas estrategias que han estado implementando desde su organización, y también por ahí nos debe una visita a Santiago para llevar también a los hijos e hijas de nuestras compañeras indígenas, pero ya esperemos que pase ahorita lo de la pandemia, ya podemos por ahí
pues hacer un recorrido y conocer también esos espacios y también que los chiquitines puedan disfrutar también, porque, ¿por qué no? Que jueguen también un poco de fútbol, que aprendan y que se diviertan y conozcan esos lugares. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final, de hecho ya casi terminamos. Igual si gusta compartir su contacto, en dónde lo pueden localizar, cómo pueden identificar algunas redes sociales que manejen de su organización, maestro. Muy bien, pues mira, quiero compartirte mi correo electrónico es vsalas@secrimsa.com. Mi canal de YouTube es Sinergia Contenido de Valor, en el que podrán encontrar más información acerca de la prevención y la criminología a través de entrevistas a grandes personas como tú, Domi, y que pues pueden encontrar ahí. Y pues mi número de WhatsApp es el 811-666-8212. Con todo gusto les puedo atender a través de estas vías de comunicación. Así es, muchas gracias a usted, maestro, por su participación. La verdad que está súper interesante el tema que estuvo compartiendo y ya escucharon por ahí su contacto. Si quieren seguir aprendiendo más, pues el maestro comparte aún más información sobre este tema. Ya les compartió su canal de YouTube, que bien lo pueden seguir desde ahí para seguir aprendiendo más. Y bueno, pues ya, ahora sí, ya nos vamos a la recta final. Nos vamos a tiempos de saludo, así que le damos la oportunidad a nuestro invitado especial para que envíe saludos. Le mando un fuerte abrazo, un beso a mi esposa Blancanelli Salas Esparza, a quien quiero muchísimo y pues le agradezco mucho por siempre todo su apoyo. Le mando un saludo a mi equipo de trabajo, le mando un saludo a Luis, a Leo, a Vero, a toda la gente que integra mi equipo de trabajo. Le mando un saludo a mis amigos, Rosbel García de Secrimsa, Pedro García, a Sergio Lanís. Le mando un saludo a todos quienes me escuchan y a toda mi familia. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Domi. Excelente. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan cada sábado, que no se les olvida y que todos los sábados en la mañana se están conectando para sintonizarnos. También por ahí un saludito a don Erlindo y su familia, doña Imelda, que ellos no se pierden ningún sábado, de hecho son nuestro fan número 1. También a Edith Barrios, al equipo de Redmin, también a nuestra amiguita Selene, un saludo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima emisión y las dejamos con la siguiente pieza musical, se llama Cumbia Náhuatl. Nos vemos, Timoita Segio. Hasta luego.